porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este versículo para mí es muy importante y me da a conocer de que aún más allá de la muerte, si nos mantenemos buscando a Dios, Él es quien nos va a guiar, porque más allá de la muerte vamos a necesitar una guía y esa guía es Dios. También me hace entender y saber de que no nos tenemos que afanar por esta vida, como dice en congruencia el capítulo 40 y como dice el capítulo 39, perdón. Hazme saber, Jehová, mi fin. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá el hombre. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así que lo que me hace saber este capítulo 48, versículo 14, Él nos guiará aún más allá de la muerte, es que debemos de concentrarnos en la vida por hacer lo que agrada a Dios, por hacer lo que complace a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Debemos de concentrarnos en eso. Eso debe ser nuestro mayor enfoque, porque esta vida tiene un promedio de vida. Todos tenemos un promedio de vida que es 77 años para este 2025. Si te cuidas bien, si has vivido una vida sana, vas a vivir 77 años. Ponle máximo 100, pero si no la has vivido con Dios, más allá de la muerte no va a haber quien te pueda guiar. Dios te está dando la oportunidad en esta vida, te está permitiendo acceder a su gracia, acceder a su misericordia, acceder a su salvación, para que después de la muerte tengas esa guía, tengas esa luz, quien te pueda alumbrar. Así que Dios nos promete que Él nos va a guiar mucho más allá de la muerte, y no nos debemos de afanar por nada en este mundo, porque todo es pasajero, como dice en su palabra. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Las personas más poderosas y todo en esta tierra, lo que se considera más valioso va a pasar. Pero Dios jamás va a pasar. Dios sabe que hay en el más allá. Dios sabe que hay después de la muerte. Y si Dios dice que necesitamos una guía, es porque la necesitamos. Sabemos de que Dios es un Dios fiel que cumple su promesa, y debemos de nosotros mantenernos gozándonos en Dios, mantenernos esperando en Él, confiando en Él, que nos va a dar todo lo que nos necesita, de que Él es el buen pastor que cumple los deseos de los corazones de las personas que le agradan y lo complacen. Así que mantengámonos haciendo la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no hay nada mejor que ella. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Es increíble, porque bueno, aquí dice cántico salmo de los hijos de Cor. Así que en capítulos anteriores, exactamente en el capítulo 44, uno dice: con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos.
Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. Y acá nos están hablando, por ejemplo, el Salmo 44 dice, al músico principal masquil de los hijos de Cor. Y bueno, esto es muy interesante porque acá nos están confirmando que lo que sus padres les habían contado, lo que oyeron, así lo han visto. Y esto es para mí muy impactante y penetra en lo más profundo de mi corazón porque se cumple la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumple y es como que Dios quebranta con su testimonio tu vida y quebranta la mía, y así va a quebrantar la vida de las personas a quienes llegue ese testimonio, esa historia y todo lo que nosotros podemos contarles. Esto les va a confirmar a ellos que Dios es un Dios real y cuán importante es que nosotros podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esa forma estarías haciendo historias para las nuevas generaciones y es algo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Es algo increíble para mí leer este versículo, como lo oímos, así lo hemos visto, porque aquí nos está confirmando, nos está asegurando de que ellos lo han visto. No nos están diciendo Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a rescatar, nos está hablando en tiempo futuro, nos está hablando en tiempo presente. Dice, así lo hemos visto en tiempo pasado porque Dios ha obrado en sus vidas y esto a mí me da la certeza y la seguridad de poder contarles a las nuevas generaciones un mismo testimonio, de poder decirles como yo oí de mis padres, así lo he visto. Y cuán increíble es que pueda llegar ese momento, cuán poderoso es que yo pueda decir eso a las nuevas generaciones, cuán poderoso va a ser eso porque es quien Dios va a actuar en medio de esa situación y esta circunstancia y es algo que ellos siempre van a recordar. Así que te animo a poder contarle a las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho en tu vida. Y voy a juntar dos versículos en uno que es el como lo oímos, lo hemos visto. Lo voy a juntar con el versículo 13 que dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Y lo voy a articular de esta forma: como lo oímos, lo hemos visto, para que lo contéis a la generación venidera. Y aún más si lo articulo desde el Salmo 44:1 que dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, porque te complaciste en ellos. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre, para que lo contéis a la generación venidera. Díganme si esto no calza perfectamente. Y es algo que yo veo que está alineado con la voluntad y la presencia de Dios. En esta línea de versículos yo siento la presencia de Dios. Se siente su presencia en esta línea, porque es como que todo se va articulando y es como si se fuera armando un rompecabezas.
y es algo increíble. Así que voy a juntar esos dos versículos para escribirlo, profundizarlo y guardarlo en lo más profundo de mi corazón. Nos acordamos de tu misericordia en medio de tu templo. Dios nos manda a acordarnos de Él, acordarnos de su misericordia. Y aquí dice nos acordamos, está hablando de forma grupal. Lo que yo puedo entender de este capítulo es que Dios nos manda a que nosotros podamos acordarnos de Él en grupos. Si tienes hermanos, amigos, poder incentivarles y motivarles, invitarles a acordarse de Dios, a poder recordar su misericordia, cuán bueno es. Invítales a que puedan acordarse de Él. También otra cosa que veo que Dios nos manda en este capítulo es que contemos a las generaciones venideras lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como ya lo vimos en el capítulo anterior, promesas cumplidas. Contemos a Dios cuán misericordioso ha sido. Contemos a Dios y invita a recordarles que Dios es un Dios real, que Dios cumple sus promesas y su misericordia es para siempre. Así que es importante que tú cumplas este mandato de Dios, porque Dios es fiel, es real. Y en resumen, amigos, lo que yo aprendo de este pasaje y la forma en la que yo voy a aplicarlo en mi vida es la siguiente. Hay muchísimas cosas que he aprendido sinceramente, aunque este pasaje tiene 14 versículos, he aprendido muchas cosas. Uno es que somos humanos y eso no ha cambiado a lo largo del tiempo. Vemos de que anteriormente las mujeres siempre han tenido dolores de parto, y aún hasta la actualidad, si en caso no interviene la tecnología o la ciencia, con anestesia las mujeres igual siguen teniendo dolores de parto. Es que Dios nos va a hacer ver lo que nuestros padres nos han contado. Si han vivido una vida fiel y justa a Dios, te van a decir cosas en las cuales Dios ha obrado en su vida. Por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre me decía que él llegó un momento en su vida que quería compartir lo que tenía con alguien, pero no había esa mujer idónea o esa esposa. Y mi papá dice que oraba de rodillas todos los días pidiéndole a Dios por esa mujer que le iba a dar a él, para que él pueda compartirlo, para que él pueda tener una descendencia. Y Dios dice que le mostró en un sueño cómo era esa persona, y cómo iba a venir, y de esa forma él me cuenta de que vino. Y la que ahora es mi mamá, pues no, mis padres, mi papá falleció hace unos años y estuvieron casados bastante tiempo. O sea, desde que se casaron nunca se divorciaron, nada, y estuvieron juntos por más de 15, 20 años. Así que mi padre, puedo decir de que fue una persona fiel a Dios, y él me contó muchas cosas como Dios ha obrado en su vida, y siempre me decía de que buscar a Dios es lo mejor que yo puedo hacer en la vida. Y bueno, eso es lo que yo hago ahora, y puedo decir que lo que me ha contado también lo he visto en mi vida, y cuán importante es contar lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, como testimonio a las nuevas generaciones, a las nuevas personas que van viniendo. Así que es muy importante poder decir esto, y que pueda llegar el momento en que nosotros podamos decir lo que nos han contado, lo hemos visto y también lo vamos a seguir viendo. La obra, la bondad de Dios y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así que esto es lo que yo puedo entender, y también entiendo al leer este versículo que la Biblia está toda
se podría decir, articulada para que tú la puedas armar y armes ese rompecabezas en tu mente de todo lo que concuerda. Nos acordamos de tu misericordia. También entiendo de que tengo que invitar a las personas a acordarse de la misericordia de Dios. Tengo que Dios me envía y me manda a que yo pueda invitar a las personas a que se acuerden de Dios, a que se acuerden cuán bueno es Dios y contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, como lo dice el versículo 13, para que lo contéis a la generación venidera. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios hace lo que hace en nuestra vida? Por muchas razones, y una de esas es para que nosotros lo contemos. Así que no olvidemos que debemos de agradar a Dios, y si tú eres una persona que tiene la disposición de agradar a Dios, tienes que también cumplir con esto, contarlo. Y por último, lo que entiendo en este capítulo es que Dios nos va a guiar muchísimo más allá de la muerte. O sea que es algo increíble, porque todos nacemos con una fecha de vencimiento, todos nacemos y en algún momento vamos a morir. La edad promedio es de 77 años, máximo 100. ¿Y qué te espera luego de la muerte? Dios nos dice que vamos a necesitar una guía. Dios nos dice de que Él en ese tiempo nos da la oportunidad y nos da ese acceso para que nosotros podamos ser guiados por Él. Dios nos está diciendo de que Él tiene misericordia de nosotros y no quiere que nos perdamos en ese más allá. De lo contrario, Él quiere en este momento decirte que la invitación está abierta para ti, para que Él te pueda guiar y amparar mucho más allá de la muerte. Claramente dice en versículos anteriores en su palabra que hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano se afana, en vano nos afanamos como hombres, nos estamos afanando en vano por las riquezas de este mundo. Sé que es importante tener éxito, es importante vivir una vida próspera, es importante, y no les puedo negar que en esta vida a veces la salud cuesta también. Poder hacerte revisar, chequeos, tiene un costo, pero lo que Dios nos dice es que nos enfoquemos sobre todo en hacer su voluntad, nos enfoquemos sobre todo en tener esa guía más allá de la muerte, nos enfoquemos en agradarle a Él, en complacerlo, porque en esta vida vamos a morir. Como les digo, tenemos un promedio de vida de unos 77 años, y cuando pasemos por ese momento, porque todos vamos a pasar, sean ricos o pobres, todos vamos a pasar por ahí, como dice en el versículo 4, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. O sea, que los reyes más poderosos de la tierra, lo más poderoso de esta tierra va a pasar. Así que no te preocupes por las riquezas, no te preocupes por el poder. Tienes que preocuparte por esa guía que vas a tener más allá de la muerte. Tienes que preocuparte por vivir una vida en comunión íntima con Dios, para que puedas tener temor de Dios y Él te pueda dar a conocer su pacto. Así que es muy importante poder darte cuenta de lo valioso que es buscar a Dios y
el privilegio que tenemos al entregar nuestra vida a Dios, el privilegio que tenemos el poder poner delante de nosotros a Dios para que Dios conteste nuestras oraciones. Y dice también en su palabra que a sus santos que le temen nada les falta, y lo está diciendo en tiempo presente con seguridad. Nada les falta, no está hablando en tiempo futuro, no está hablando de que nada les faltará, sino que dice de que a sus santos que le temen nada les falta. Capítulo 34, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que esto es lo que tenemos que enfocar nuestro pensamiento y nuestra vida, en ser esos santos que temen a Dios. El método de devocional de estudio bíblico: ilustrar. Con tus propias palabras escribe ejemplos o ilustraciones que tengan que ver con el pasaje estudiado. Bueno, un ejemplo es el que les dije de mi padre, que me contó que oró por mi madre por un tiempo y Dios le respondió. Ese es un ejemplo que yo he puesto, así que ya hemos cumplido con este método de devocional de estudio bíblico, y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video.